Cassius Marcellus Clay Jr., quien más tarde sería conocido como Muhammad Ali, nació en Louisville, Kentucky, en una época en la que la segregación racial aún definía la vida en Estados Unidos. Desde niño mostró una personalidad vibrante y una confianza inquebrantable, pero fue a los 12 años cuando su vida tomó un rumbo decisivo. Luego de que le robaran su bicicleta, un furioso Cassius le dijo a un oficial de policía que quería darle una paliza al ladrón. Aquel oficial, que también era entrenador de boxeo, le sugirió canalizar su ira en el ring, y así comenzó una de las carreras más legendarias en la historia del deporte. Clay se destacó rápidamente como un prodigio en el boxeo amateur, desarrollando un estilo único basado en velocidad, reflejos y una defensa innovadora que desafiaba la tradición. Con solo 18 años, representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, donde ganó la medalla de oro en la categoría de peso semipesado. Su regreso a casa estuvo marcado por la realidad de la discriminación racial, lo que alimentó su creciente conciencia social y su deseo de trascender más allá del deporte. El ascenso de Clay en el boxeo profesional fue meteórico. Con una personalidad carismática y un talento innegable, comenzó a captar la atención del público, no solo por sus habilidades en el ring, sino por su audaz autopromoción. Su momento cumbre llegó en 1964, cuando, contra todo pronóstico, venció a Sonny Liston para convertirse en el campeón mundial de los pesos pesados. Pero lo que sucedió después de la pelea fue aún más impactante. Anunció su conversión al Islam y su nueva identidad como Muhammad Ali, rechazando su nombre de esclavo y alineándose con la Nación del Islam, un movimiento liderado por Elijah Muhammad. Ali no solo era un campeón en el ring, sino también un hombre de principios. En 1967, en plena guerra de Vietnam, se negó a ser reclutado por el ejército de Estados Unidos, declarando que no tenía razones para pelear contra un pueblo que nunca lo había discriminado. Su postura lo convirtió en un símbolo del movimiento por los derechos civiles, pero tuvo un costo altísimo, le fue arrebatado su título, se le prohibió pelear durante casi 4 años y enfrentó una condena de prisión, aunque logró evitar la cárcel gracias a apelaciones legales. Cuando finalmente pudo volver al ring en 1970, el mundo del boxeo había cambiado, pero Ali estaba decidido a recuperar su gloria. En 1971, enfrentó a Joe Frazier en lo que fue apodado la pelea del siglo. Aunque perdió en una dura batalla, su espíritu nunca se quebrantó. En 1974, protagonizó uno de los mayores regresos de la historia al derrotar a George Foreman en el famoso Rumble in the Jungle en Zaire, utilizando la estrategia rope-a-dope para agotar a su rival y recuperar el campeonato mundial. Su trilogía con Frazier culminó en 1975 con The Thrilla en Manila, una brutal guerra de resistencia que dejó a ambos al borde del colapso. Ali salió victorioso, consolidando su estatus como el mejor de todos los tiempos. Sin embargo, los años y los combates comenzaron a pasar factura en su salud. A pesar de perder y recuperar el título en varias ocasiones, su velocidad y reflejos ya no eran los mismos. Finalmente, en 1981, se retiró del boxeo con un récord de 56 victorias y solo 5 derrotas. Poco después, fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, una condición que afectaría su movilidad y habla, pero no su legado. En las décadas siguientes, Ali se convirtió en un embajador global de la paz y la caridad, siendo aclamado en todo el mundo como un símbolo de resiliencia y dignidad. Uno de los momentos más emotivos de su vida ocurrió en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, cuando, a pesar de su enfermedad, encendió la antorcha olímpica, conmoviendo a millones de espectadores. Hasta el final de sus días, Ali fue una figura inspiradora, no solo por sus hazañas deportivas, sino por su lucha contra la injusticia y su mensaje de orgullo y determinación. Falleció el 3 de junio de 2016, dejando un legado imborrable en la historia del deporte y los derechos humanos. Su nombre sigue siendo sinónimo de grandeza, valentía y lucha por lo que uno cree, dentro y fuera del ring.